Hola a todos, bienvenidos a un nuevo programa de Entrevidas TV y en esta oportunidad voy a estar hablando con la escritora Juliana Javier. Bueno, Juliana, un placer tenerte acá en Entrevidas. Gracias, Mauro, por la invitación y a todos los que nos están escuchando. Bueno, le cuento a la gente, ¿no? Hay mucha gente de Argentina, pero también de Latinoamérica que ve las entrevistas. Bueno, sos escritora colombiana, naciste en Pereira. Sí, en Pereira. Eh, bueno, y digamos, antes de empezar a hablar un poquito de algo de tus libros y bueno, y ojalá que en algún momento empiecen a circular tus textos para Argentina también, quería preguntarte, bueno, ¿cómo se dieron tus comienzos primero en la lectura? Bueno, yo empecé a leer desde que era una niña, creo que siempre fui una niña solitaria y que empezaron a suceder ciertas cosas a mi alrededor que no sabía cómo explicarme. Los libros y las historias me permitían encontrar una forma para eso que yo sentía, lo entendí después cuando leí Psicoanálisis de los cuentos de hadas de Bruno Bettelheim, cómo a partir de los cuentos de hadas las niñas y los niños encuentran una explicación a los sentimientos muchas veces contradictorios que sienten. La idea de que, por ejemplo, la imagen de la madre no siempre es una madre idealizada, sino que a veces se puede sentir repulsión hacia la madre o cómo un niño puede sentir envidia o celos de otro niño. Y en los cuentos de hadas y pues también en las historias en general se encuentra un poco el ser humano tratado en toda su complejidad, en todas sus contradicciones. Creo que sin darme cuenta leía para eso, leía para tener un refugio, para entender quién era, para aislarme cuando sentía que necesitaba aislarme y también para encontrarme con quienes amaba, porque mi abuelo, que ha sido una persona, pues fue una persona muy importante en mi vida porque ya murió, era un gran lector y tenía en su casa todos los libros perfectamente organizados según su orden, ¿cierto? Porque cada biblioteca obedece a unos patrones particulares del lector que la ordena. Y esa fue una forma de poder iniciar una comunicación, una conversación con él. Entonces leía para poder tener un motivo más para buscarlo y para encontrarlo. Y luego él se convirtió en mi proveedor de libros. Entonces siempre que llegaba a la casa, él había preparado un libro para mí. Y cuando empecé a escribir también había una fuerte influencia de él atrás de eso. Luego, claro, en la adolescencia, que fue ese periodo tan turbio, pues la lectura se convirtió en lo único que me permitía seguir sintiéndome entera, seguir sintiendo que había un mundo del que los demás no podían apropiarse y que ese mundo yo tenía que cuidarlo. Y después de eso, pues ya se volvió gran parte de lo que es mi vida, porque ahora gran parte de mi vida sucede alrededor de los libros. Qué lindo esto que dijiste, ¿no? De los libros como un refugio, me encantó. Y leí por ahí, ¿no? Vi algunas entrevistas tuyas y hablabas de un closet secreto que tenía tu abuelo. Contá un poquito para la gente que por ahí no escuchó nunca la anécdota, ¿no? Sí, él era una persona que tenía muchos misterios, cuidaba sus secretos. Y cuando llegaba del trabajo a las 5 de la tarde, recuerdo, solía encerrarse en una habitación que quedaba al final, al fondo del apartamento. Y se encerraba con llave y pues yo lo espiaba por la rendija de la puerta porque quería habitar su mundo, saber qué sucedía en su mundo. Y cuando se encerraba, él abría la puerta cerrada de un closet, pues una puerta que tenía una cerradura además súper especializada y sacaba un cuadernillo amarillo y empezaba a leerlo, casi que era un ritual para él leer ese cuadernillo. Y mientras lo leía lloraba. Y él que era una persona muy fuerte, que siempre imponía pues como sus decisiones sobre las de los demás y que parecía que no escuchaba mucho lo que sucedía afuera, pues se ponía a llorar con un cuaderno y yo quería saber qué tenía ese cuaderno adentro que tenía el poder de hacerlo llorar. Y un día convencí a mi hermano, le dije que teníamos que abrir el closet secreto y pues corriendo el riesgo de que nos descubrieran y sabiendo que eso iba a tener graves consecuencias en nuestras vidas, finalmente logramos abrir la chapa del closet secreto y sacar el cuadernillo. Y ese cuadernillo era un diario, decía incluso en la portada mi diario, de un tío que había muerto cuando era un niño de cáncer de cerebro. Y era bellísimo el diario porque era un registro de la enfermedad. A medida que las páginas pasaban, la letra al principio perfecta y las historias muy elaboradas se van convirtiendo en historias cada vez más simples y repetitivas y la grafía se va deformando. Entonces, este diario de la enfermedad
la única forma que tuvo mi abuelo de recordar aún 50 años después de que había muerto a su hijo. Y era un cuerpo alterno, que no había muerto como si había muerto la persona. Y ese día yo entendí que me iba a morir. Yo pensaba que de cáncer de cerebro como mi tío. Y alguien me dijo un día, me acuerdo que le pregunté a muchas personas por qué daba cáncer, y alguien me dijo como para quitarme de encima, pues da cuando uno se da un golpe muy fuerte en la cabeza, y pues Uy, cada vez que yo me daba un golpe, quedabas eh, traumada mal. claro, yo dije, me voy a morir, tengo cáncer de cerebro, pero entonces empecé a escribir con mucha urgencia. Yo sentía que tenía que dejar algo con lo Claro, que mi cualquier mamá momento. pudiera recordarme cuando no Sí. estuviera. Claro, entonces desde que yo tenía 7 años, escribía primero diarios y canciones a Dios, luego esas canciones se convirtieron casi que en reclamos a Dios, cuando Dios no me contestaba o cuando Dios no me protegía como yo sentía que debía protegerme. Luego llegaron mis diarios personales, yo tengo una serie de cuadernos gordísimos de diarios porque cada vez que siento que la muerte me está respirando atrás, entonces cojo un lapicero y escribo. Y luego, por supuesto, ya llegaron las novelas que han sido mi posibilidad de comunicar cosas que no sé cómo más comunicar. Y esto que decís en los diarios, ¿en algún momento pensaste en publicar alguno de los diarios? No, no, yo creo que ese universo hay que mantenerlo como algo muy íntimo y creo que si los publicara, pues perdería la posibilidad de sentirme refugiada y protegida ahí. Sí, incluso pues espero poder deshacerme de ellos antes de morir. Hay que prenderlo fuego. Y de los libros que te fue dando, ¿no? Tu abuelo, ¿cuáles fueron los que más te marcaron? ¿O autores puntuales? Sí, pues él era un lector sobre todo de literatura clásica. Recuerdo que para él fue muy impactante la Segunda Guerra Mundial. Entonces, gran parte de su biblioteca estaba compuesta por libros de la Segunda Guerra Mundial y muchas historias de espías. Incluso después de que él murió, tuve la sospecha de si habría o no sido él un espía, porque toda su vida parecía suceder atrás de la vida real. Había cartas, había cuadernillos de los que nunca nos había hablado. Y ese misterio se quedó así cuando él murió. Yo intenté, incluso en los últimos días, convencerlo, persuadirlo de que me contara. Yo quería saber qué había atrás de la persona que todos veían, pero él se mantuvo siempre cerrado. Em, entonces, al principio eran libros de esa clase. Cuando él me vio crecer en la palabra, pues me fue permitiendo llegar a otra clase de libros. Para mí fue súper impactante, por ejemplo, leer a Primo Levi, si esto es un hombre, fue como entender otra dimensión de la condición Claro. humana y conocer la maldad así, pero también la posibilidad de dejar de ser persona cuando se está bajo determinadas circunstancias, que es algo que yo he intentado abordar en mi literatura, como algunas personas se ven denigradas a tal punto que parece que ya no quedará nada de humanidad en ellas. Y un libro que me tardé mucho en leer, pero porque él ya había muerto, fue el último libro que me dio antes de ser hospitalizado. Y era una edición bellísima, en cuero, con letras doradas del Quijote. Y aunque era un libro del que todo el mundo hablaba, ¿cierto? Pero que muy pocos habían leído, yo me tardé mucho en leer el Quijote porque sabía que esa iba a ser mi despedida, de mi Claro. abuelo, y yo no quería dejarlo morir. Entonces, cuando estuve preparada, había pasado ya 8 o 9 años desde su muerte. Leí El Quijote y era como si él y yo estuviéramos reviviendo nuestra Ah, historia. Y cuando al final él muere, ¿cierto? Cuando Alonso Quijano enferma y está muriendo y Sancho le pide que por favor no se vaya, que él ya va a creer en las historias que él se inventa, pero que no se vaya. Era como si yo me estuviera despidiendo claro. finalmente de mi abuelo y Qué fue emocionante, ¿no? muy Lo que habrá triste. sido terminar, ¿no? Ese libro para vos, terminar de leerlo. Sí. Sí, lo fue, pero ahora ha sido bellísimo reencontrarlo en los libros que me heredó, porque pues toda su biblioteca la heredé yo. Muchos de esos libros salieron, ¿cierto? Yo no estaba tan interesada como él en la Segunda Guerra Mundial y en los libros de espías, Claro. pero conservé los que eran importantes para nosotros y él había dejado mensajes en diferentes páginas.
Entonces es como si yo lo pudiera ir reconstruyendo a medida que leo y eso para mí ha sido súper importante. Qué bueno, ¿no? Esto de las marcaciones, por ahí, qué es lo que a él le movilizaba de por ahí cada texto, está buenísimo eso. Y después, en cuanto a tu escritura, ¿cómo arrancás? ¿Qué empezaste escribiendo? ¿Algo más lúdico? Bueno, más allá de los diarios, ¿no? Después, ¿arrancaste por poesía, narrativa? Sí, pues yo menciono por lo general ese episodio de los diarios y en ese momento fui consciente de la muerte, pero también hay un segundo momento en mi infancia que yo lo llamo el de la pérdida de la inocencia, el momento en el que uno se da cuenta que el mundo no es ese mundo perfecto que se ha imaginado y se ha construido, sino que hay muchas cosas que están sucediendo y que pueden afectarte, ¿cierto? Sin que tú seas consciente y esa pérdida de la inocencia es la que me convierte a mí en una persona solitaria. Y empiezo a escribir historias primero, historias cortas, muy malas, por supuesto, pero en las que yo estaba intentando decir algo. Yo sentía que había algo acá, como un nudo que me crecía en la garganta, yo Ajá, tenía que ajá. podérselo contar a alguien, pero no podía simplemente decirlo, porque era más complejo que eso, y entonces empiezo a buscar figuras, imágenes que me permitan expresar lo inexpresable. Eran cuentos cortos que yo compartía con un profesor del colegio que fue súper importante en mis primeros pasos en la literatura y yo esperaba siempre cuando él los leía que él me dijera, listo, entendí lo que usted me quiere decir, pero veía que las personas que leían mis cuentos se quedaban solo con la parte superficial de las historias, pero que no descifraban las claves que yo sentía que tenían que descifrar, las que me movilizaban con esa urgencia a escribir. Entonces, toda mi vida, desde esos primeros años, creo que he estado intentando encontrar imágenes que me permitan comunicar eso y que cada vez me doy cuenta que tengo más éxito en lograr que las personas descifren esos códigos y que puedan tener de alguna forma esa comunicación con esa parte de mí que está urgida de decir algo, de Está decir buenísimo una eso, misma ¿no? cosa de muchas Porque a formas. veces pasa que, viste, el lector lo completa como le parece, ¿no? Y a veces está bueno esto que empiecen a analizar lo que vos por ahí quisiste decir. Sí, pues yo creo que las novelas, como decía Flaubert, son máquinas de interpretaciones y que muchas veces incluso los escritores arruinamos las historias cuando ofrecemos una única interpretación de una Claro. historia que debe ser abierta. Pero lo que sí creo es que hay algo más allá y que tiene que ver con el espíritu de la obra y con esas fuerzas que están movilizando la historia. Y hay una conexión que se da con las lectoras y los lectores que ni siquiera tiene que ver con lo argumental o con una interpretación posible. Es algo con el sentir y con Plaga particularmente me ha sucedido eso, que hay algo con el sentir de la historia que hace que aunque la persona no haya entendido nada o haya entendido una cosa que tiene que ver más con su interpretación que con lo que yo quería decir, sí se queda con esa sensación en la boca, esa idea de las náuseas en el estómago y del miedo y de la impotencia, que fue lo que movilizó esta historia. Em, digamos, ya tenés 4 libros publicados, 2 novelas, ¿no? Uno es Siete veces Lucía y Plaga por Planeta, ¿no? En 2021. Y tenés un libro infantil y uno de ensayos. Ujú. Bueno, ya tenés varios libros publicados, ¿no? Bastante, una carrera que ya está en auge, digamos. Y te quería preguntar, entre tu primera novela y Plaga, ¿qué sentís que cambió en vos como escritora? Bueno, mi primera novela fue muy importante para mí. Creo que ahí yo ya había descubierto una voz y había un personaje, Lucía, que me estaba persiguiendo, me había perseguido muchos años, se aparecía en todos y yo estaba cursando la carrera de estudios literarios en Bogotá y recuerdo que si a mí me pedían un ensayo sobre el libro del buen amor y la concepción romántica del amor en la Edad Media, de alguna forma en ese ensayo tenía que aparecer Lucía. Si a mí me pedían un cuento, un poema, en todo aparecía Lucía y en algún momento yo me di cuenta de que la única forma de librarme de Lucía era contando su historia. Entonces estuve unos meses, fueron 2 meses, una primera versión que luego desapareció, en los que estuve absolutamente encerrada en Bogotá, escribiendo con una rutina
Pues súper establecida de 8 a 6 de 8 de la mañana a 6 de la tarde. Ah, un montón. Y esto era como si esta historia llevara 20 años Claro. habitando en mí y yo tuviera que dejarla salir, pero me salía desbordada. No Viste que a tenía veces dicen ninguna algunos, ¿no? posibilidad. Que tenían la historia ya en la cabeza, tanto tiempo trabajada, que después era, perdón por la vulgaridad, pero vomitar esa historia, ¿no? La vomitaste en 2 meses, digamos. Exacto, y la idea del vómito es algo que ha aparecido una y otra vez en mi obra, entonces queda muy bien, porque era eso, era como si la estuviera vomitando y yo no podía controlar lo que estaba haciendo ahí. Solo tenía que dejar que esto saliera y de repente todo lo que le sucedía a Lucía en la novela me empezó a suceder a mí. Ay, qué bien. Entonces yo tenía mucho susto porque yo decía, ¿qué va a Ah, pasar con Lucía? mejor Pero no al mismo escribo esto tiempo, porque por ahí después me pasa, ¿no? al mismo tiempo había una idea de querer explorar todos los recursos del lenguaje allí. Yo sabía que solamente a mis 20 años, que fue cuando escribí la primera versión de Lucía, y en una primera novela yo me iba a poder dar ese lujo de jugar con el lenguaje en todas las posibilidades que me ofrecía. Yo quería divertirme a medida que contaba esa historia. Entonces, estaba por un lado la urgencia de decir algo que llevaba mucho tiempo ensuciándome, y por otro lado, la idea de divertirme y de aprender a manejar esa herramienta que luego iba a seguir usando el resto de mi vida, que era el lenguaje. Entonces, Lucía es una novela compleja desde lo estructural, se juega con dos tiempos, hay tres voces, están los diarios de Carlos, está un narrador en tercera persona que al parecer es Carlos narrando a Lucía, y además hay como una especie de obra teatral en la que se enmarca todo y los personajes parecen siempre a punto de entrar al escenario, pero de repente el escenario se abre y ellos se van por allí, porque es una novela que sucede sobre todo en la mente y donde esta idea de una mente enferma también va enfermando el lenguaje. Ah, Entonces, hablabas de esto teatral, ¿no? Yo soy director de teatro y me surge esta pregunta. ¿En algún momento pensaste en hacer algún texto tuyo o llevarlo a teatro? no, no, aún no. Por Pues ahora creo no. que en las novelas los estamos poniendo en un teatro también, en el gran teatro de la vida, y que hacemos que los lectores y las lectoras entren a ese teatro. Entonces, no he visto la necesidad aún de llevarlo a otra parte. Pero eso me pasó con Lucía. En cambio, en Plaga, que ya había pasado unos 3 o 4 años, pues Lucía pasó por este proceso, luego yo me deshice de todo lo que había escrito, la volví a escribir y fue así como salió la versión que se ganó el premio. Y luego en Plaga ya yo había aprendido, creo que el tiempo enseña eso, a contener. Entonces sabía que tenía que encontrar una imagen que me permitiera expresar lo que yo quería decir y la búsqueda de esa imagen es siempre difícil, es algo, yo creo que incluso es dolorosa porque uno no sabe en qué momento va a llegar. Y uno la está buscando y uno escribe muchas páginas, pero uno sabe que nada de lo que está escribiendo va a servir. Y un día iba yo caminando por la calle y entonces de repente vi a Emilia con la boca abierta y una mosca metiéndosele adentro. Y yo dije, claro, Emilia cree que se tragó una mosca y que la mosca se está reproduciendo en su interior. Y eso de repente se conectaba en la novela con todos los conflictos que yo quería abordar, porque estaba la idea del territorio también sometido a la explotación, estaba la idea del cuerpo de la mujer penetrado a la fuerza, estaba la idea de un poder patriarcal blanco, eh, siempre castigando al que habla, al que grita, al que protesta. Entonces, ahí sí, yo no sé si una evolución, porque uno en esto no sé si evoluciona o siempre está volviendo a empezar, pero si hay algo que me da el tiempo y el trabajo en la palabra y que me permite en Plaga usar los recursos cuando siento que debo usarlos. Eso que contabas, ¿no? De Plaga, el inicio, esa fue la imagen disparadora de la historia. ¿Siempre escribís sobre una, o sea, a partir de una imagen disparadora? Pues yo creo que siempre he estado hablando de lo mismo y buscando una imagen que me permita hablar de eso. En cada momento de mi vida también yo lo veo desde un ángulo distinto, entonces no me quedo como en el mismo punto, sino que, o sea, incluso en lo que estoy trabajando ahora, pues es el mismo tema, pero es otra Juliana la que lo está pensando. Pero sí, para mí las imágenes son súper importantes, creo, por un lado, que porque yo empecé a escribir
intentando decir algo sin decirlo, es decir, cuidando el secreto, Claro. pero casi que gritándole a todo el mundo, necesito que lo vean y que lo descifren. Em, y por otro lado, porque creo que detrás de la gran literatura está el acontecer poético, y el acontecer poético tiene que ver con esto, con cómo encontramos imágenes que nos permitan darle complejidad a la vida y además permitir que sea la lectora o el lector quien descifre la historia y le permita existir en ella o en él. ¿Qué sentís que tenés vos del personaje de Emilia? No sé, creo que como escritores tenemos un poco de cada personaje. Tengo algo de Emilia, tengo algo de mamá Josefa, de abuela Josefa, de mamá A la abuela. Carmela. Tal vez también tengo algo del inspector Enrique Taborda y de ese personaje detestable que es el pájaro. Creo que cuando uno escribe, uno aprende a mirar el mundo desde el punto de vista de cada persona, de cada personaje, y en ese sentido no tenemos una concepción de personajes planos, simples, como yo no podría decir si mis personajes son buenos o malos, sino que entendemos que lo fascinante es toda la complejidad humana que palpita dentro de cada uno. Entonces, no sé, no podría describir como una serie de características, y creo que pensaba en mi infancia, y en cómo en mi infancia tuve que descubrir de repente que había ciertos actos que eran peligrosos, que a veces por la ventana no solamente se veían los pajaritos, sino que también se Claro. podía ver el mal, em, que hay fuerzas que están ahí para castigar y para imponer sus normas y sus leyes a toda costa, sin importar sobre quién, sobre qué cuerpos deban pasar o qué cuerpos deban usar para lograr sus propósitos. Entonces, creo que tenía que ver con eso y con la necesidad que siente Emilia también de explicarse lo que le está ocurriendo, porque Emiliano parece no saber qué está pasando en su cuerpo, y crea todo este imaginario para poder sobrevivir a el horror. Sí, porque también trabajás esto del delirio con lo real, ¿no? De lo que va sintiendo Emilia con esto de, bueno, sentirse embarazada, ¿no? Por esto que contás de haber tragado una mosca. Después aparece también plaga de gusanos, plaga de sapos. ¿Cómo fuiste estructurando la historia? ¿Armaste una especie de escaleta? ¿Sabías el final y hacia dónde ir? ¿Te fue llevando la historia? Bueno, pues hay quienes dicen que después de la primera frase se tiene toda la novela. Yo, yo pensaba, pues, y porque las novelas son un poco así, ¿cierto? Hay que saber escucharlas y la Claro. historia te va llevando. Pero yo pensaba al principio en una estructura muy general. Yo hago estructuras para traicionarlas, porque luego cuando estoy muy dentro de la historia, pues a veces no quiero forzar los hechos hacia el final que yo ya he imaginado, sino que estoy dispuesta a que cambie si la historia lo exige. Pero entonces pensaba en un embarazo. Iba a suceder la historia en 9 meses, y ese embarazo forzado, por supuesto, porque era fruto de una violación, iba a estar dividido en 3 periodos. En cada periodo, que tiene que ver con el crecimiento de la barriga, iba a haber una plaga sucediendo afuera, y esas plagas que en apariencia suceden afuera, en realidad estaban sucediendo dentro del cuerpo de Emilia. Entonces estaba la plaga de las moscas, que es la plaga inicial, ocasionada por los dueños del ingenio que están buscando controlar un gusano come caña. Luego la plaga de los sapos, que es la solución que lleva el gobierno para controlar la plaga de las moscas. Y finalmente la verdadera plaga, que es la de los rapaces, este grupo de control social que en alianza con el Estado ha coartado todas las libertades de la gente del pueblo. Y finalmente estaba la posibilidad o no de librarse de esa historia. Entonces, la inundación que invade el pueblo, ¿cierto? El río que se desborda y que recupera su antiguo cauce, que es el mismo momento en el que Emilia rompe fuente. No, no, es terrible, es terrible. Y la verdad que, bueno, ojalá que llegue pronto acá al país, ¿no? Estoy hablando con Juliana Javierre. Juli, ¿puede ser que leas un fragmento de Plaga? Que bueno, en Colombia fue publicado por Planeta. Y antes de que leas, te quería preguntar esto. ¿Está en tus planes publicar acá también en Argentina? ¿Qué posibilidades hay? Sí, claro, yo espero que sí, me encantaría. Yo en este momento
he dejado un poco de lado Plaga, pues este año fueron muchas presentaciones una tras otra, Claro. pero estoy concentrada en lo que estoy escribiendo ahora. Eso casi que se apodera de todas mis energías, de todas mis ideas, pero espero cuando ya tenga una primera versión, empezar a buscar otros espacios para difundir Plaga y por supuesto pues lo que venga más adelante, claro que sí, Buenísimo, ojalá, ojalá que llegue pronto también acá a Argentina. ¿Querés leer un fragmento así para cerrar? ¿Puede ser? claro que sí. Voy a leer un fragmento de la última carta. Hay tres cartas que escribe Emilia y esta es la carta que cierra la historia, además que permite descifrar muchas de las claves que la historia propone. Esteban, dijiste que terminaría así, cientos de gallinazos haciendo del cielo una sombra negra. Dijiste que habría un cuerpo sin edad, sin sexo, de espaldas. Dijiste que las aves se detendrían de pronto. Tú las viste descender y pugnar entre ellas por la suculenta presa. Viste al rey gallinazo caminar hasta el cuerpo, reposar sus patas sobre los glúteos moreteados y después, ahí fue cuando me miraste, martillar el ano. Pensé que te perdía, que otra vez te llamaban tus muertos. La interrupción de la maestra fue como una bocanada de aire justo cuando las aguas se hacían turbias. Me gustó que callaras. Quise pensar que te veía. Bajo todas tus sombras habría quizá un rostro. Yo sería la primera en verlo, en guardar, si así lo querías, el secreto. Dijiste que del ano salía algo, no recordabas qué. Una cabeza, te sugerí yo, la cabeza de la madre asesinada cuando intentó huir. Abriste la boca en dirección a mí, te vi sombra. Me dije que cuando murieras te retendría así, impregnado a mi ropa. Tuviste la impresión de estar presenciando un antiguo ritual. Las aves danzaban ensangrentadas alrededor tuyo, dejando escapar de sus picos pedacitos de carne. El rey gallinazo caminó hasta ti, hizo una venia en señal de respeto y a costa de aletazos te condujo hasta el cuerpo desgarrado y sucio. Entre la materia fecal y la sangre te costó reconocer el rostro. Entonces lo supiste. Eras tú el muerto y también tú el llamado a desaparecerlo. No, terrible, muy bueno, muy bueno. Bueno, ojalá que pronto Plaga y lo próximo que estás escribiendo llegue también a Argentina. Juliana, un placer enorme tenerte acá en Entre Vidas y bueno, muchísimas gracias por esta charla, me encantó. Mauro, muchas gracias por la invitación y a quienes nos escucharon, que nos volvamos a ver pronto, claro que sí. Ojalá nos veamos pronto acá por Argentina o en Colombia. Un abrazo grande. Chau, Un chau. abrazo, Mauro, que estés bien.